Y el bloque opositor en el Senado presentó este lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto publicado el pasado 9 de septiembre con el que se reformaron 4 leyes secundarias para que la Guardia Nacional quedara bajo el control de la Secretaría de la Defensa. Los coordinadores del PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y también del Grupo Plural denunciaron que el decreto viola al menos 5 artículos o aspectos de la Constitución. Y justamente para hablar de este tema y de algunos otros que tienen que ver con la Cámara Alta, como en el Senado, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de las noticias de la mañana del Heraldo Televisión al senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva de esta Cámara. Bienvenido, senador. ¿Cómo está? Buenos días. Mario, muchas gracias. Gracias al Heraldo, a tu audiencia por esta oportunidad de comunicación. Pues de bote pronto lo que comentábamos ahorita, esta acción de inconstitucionalidad que ayer dijeron estos coordinadores de los partidos de oposición que van a presentarla porque consideran que se violaron artículos o cosas que están en la Constitución con el decreto o con lo que se aprobó para que la Guardia Nacional tenga este mando militar finalmente. Están en su derecho los senadores, los legisladores, de realizar los procedimientos que consideren a su juicio correctos. El Senado de la República realizó un procedimiento escrupuloso. 2/3 partes de la Asamblea en el Senado de la República decidieron acompañar al presidente de la República en esta iniciativa que él presentó. Debo reconocer que los coordinadores de los grupos parlamentarios lograron consenso, lograron modificar parte de este quinto transitorio, que significa que la Guardia Nacional irá acompañada táctica, estratégicamente, tecnológicamente por las Fuerzas Armadas, que su acompañamiento durará hasta el 2028 y que este acompañamiento tiene como ingredientes complementarios, resultado del consenso, la creación de una comisión bicameral donde senadores y diputados, diputadas y senadoras podrán evaluar, podrán tener información del desempeño, del ejercicio del gasto y también un tema fundamental demandado por los municipios y por las entidades federativas es la asignación de recursos para fortalecer las policías municipales. Así es que, Mario, nosotros creemos que fue la determinación de la mayoría del Senado de la República la que tomó la determinación de poner en el centro de las atenciones la preocupación de la población en materia de seguridad antes que los intereses partidistas personales. Respetamos la postura de cualquier legislador que interpone procedimientos que la ley señala, pero fue un esfuerzo extraordinario para que 2/3 partes de las y los senadores aprobaran esta minuta que vino de Cámara de Diputados. Y junto con este decreto, esta reforma legal que apoyaron pues la mayoría de los partidos o de los legisladores, sobre todo de Morena y de los partidos aliados, porque esta no requería de mayoría calificada, pero sí la constitucional que aprueba digamos que el ejército esté en las calles hasta el 2028, que ahí sí le apoyaron los priistas, sobre todo 2 perredistas en el Senado. Y mi pregunta aquí es, ¿los convencieron o les doblaron la mano, les hicieron manita de puerco a los legisladores de oposición? Es muy importante eso que comentas, Mario, porque las y los senadores somos legisladores que tenemos como ciudadanos, representantes, una alta responsabilidad, criterio. La gran mayoría de las y los senadores tienen o tenemos una historia política consolidada y sin duda la preocupación social, porque caminamos en los estados, caminamos en nuestros municipios que representamos y escuchamos de los ciudadanos la preocupación. La madre de familia que quiere llevar a su hijo a la escuela sin verse sorprendido por un grupo delictivo, o el empresario, el pequeño empresario que vive en una localidad y que al abrir su cortina, la cortina de su negocio, espera que no llegue un delincuente y lo asalte. Esa preocupación del ciudadano no le importa si es el ejército, si es la marina, si es el gobierno federal, si es el gobierno estatal, si es el gobierno municipal, si es el poder legislativo, si es el ejecutivo, si es el judicial. Ellos quieren respuestas.
Y eso es lo que hicimos en el Senado de la República, escuchar a los ciudadanos, despojarnos de nuestras limitaciones partidistas y poner en el centro de atenciones a los ciudadanos, que repito, lo que quieren son respuestas concretas. Y hoy lo que hicimos fue darle respuestas concretas para que la Guardia Nacional se consolide y fortalecer a las policías municipales. Cuando la Guardia Nacional se despliega en todo el territorio de nuestro país, se pulveriza la participación de la Guardia Nacional. Por eso es necesario que las policías municipales se fortalezcan. 17,000 millones de pesos hay disponibles para los ayuntamientos y para los gobiernos de los estados, que deben de ser destinados exclusivamente a fortalecer las policías municipales para que tengan capacidades tácticas, técnicas, para que estén equipados, para que estén bien pagados y puedan complementar el trabajo de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Ahora, este tema de la Guardia Nacional, su mando militar y de la ampliación hasta el 2028 del ejército en las calles, se negoció, se estuvo revisando antes de que se conociera este hackeo masivo a los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército Mexicano, que entre otras cosas revelan que presuntamente algunos de los integrantes, tanto del Ejército como de la Marina, es decir, de las Fuerzas Armadas, tienen relación con los cárteles del crimen organizado, les venden armas. Estados como Veracruz, como Morelos, supuestamente sus gobernadores y la estructura de gobierno están relacionados con el crimen organizado. ¿No les cambia de opinión después de que se reveló todo esto? Que son documentos oficiales que el presidente reconoció que son oficiales. Los ciberdelitos se han incrementado en los últimos años por el uso de la tecnología, por el acceso a la información masiva, y claro que nos ocupa el que los grupos delictivos se infiltren en el ejercicio del poder, se infiltren en los gabinetes de los presidentes de la República, como ha sucedido en el pasado. Nos preocupa que los grupos delictivos estén socializando la vinculación con los ciudadanos en las localidades donde pasan los ductos. El huachicol, El huachicol. Sin duda es un tema delicado, pero también es fundamental fortalecer a esta institución que ha nacido con una ley que busca la proximidad social y que respeta los derechos humanos, como es la Guardia Nacional. Así es que para nosotros es muy importante fortalecer a las instituciones en materia de seguridad y reitero, haber logrado en el Senado de la República que se den recursos a los municipios en materia de seguridad es fundamental. Sin la base de organización sociopolítica que es el municipio para atender la seguridad, queda muy limitada la fuerza de la Guardia Nacional. Se necesitan a los ciudadanos, se necesitan a los empresarios participando, se necesitan a las autoridades locales. El tema de la seguridad, como la corrupción, como la salud, requieren de toda la participación de la sociedad en general y de los poderes públicos y de los órdenes de gobierno. Así es que, claro que vamos a estar siempre nosotros atentos a que no exista corrupción, a que el abuso de poder se denuncie. Hay que recordar a la audiencia que en el Senado aprobamos que el delito, que se vuelva delito grave, se volvió delito grave la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral. Hay que denunciar la corrupción, donde se encuentre y con quién se encuentre. El otro asunto ahí es que pues la Policía de Investigación, las fiscalías locales, la Fiscalía General, pues apura a hacer la investigación y no hay impunidad, porque pues unas cosas son las denuncias y otra cosa que no hay impunidad. Pero hablando del tema del Ejército, a ver, es cierto que el Ejército tiene reconocimiento, tanto el Ejército como la Marina, las Fuerzas Armadas de la sociedad mexicana tienen respaldo, la gente confía en general en las tareas que desempeñan, sin embargo parece que está sobrecargado ahora el Ejército, ¿no? Tiene prácticamente todos los proyectos grandes de infraestructura del gobierno federal, reparte medicamentos, construye unidades del Banco del Bienestar, hace muchísimas cosas, aeropuertos, va a construir hoteles, por lo que se sabe, quiere hacer una aerolínea, pero le da tiempo al Ejército para hacer estas responsabilidades que le ha mandado el presidente y además la seguridad nacional, que es su mandato principal, pero ahora la seguridad pública, ciudadana. Qué bueno que comentas esto porque la Guardia Nacional no es el Ejército. La Guardia Nacional es una institución que se crea hace 4 años, que se ha venido consolidando, que tiene más de 110,000 elementos
que están capacitados, que tienen un conjunto de disposiciones jurídicas como la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, que tienen tareas de proximidad, que tienen como principio fundamental el respeto a los derechos humanos y la coordinación con las autoridades civiles en los estados y en los municipios. La Guardia Nacional ahí está. Ahora está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero eso significa que se coordina, que utiliza los instrumentos de tecnología, los instrumentos de investigación, de inteligencia para atender a la demanda social, de ser eficaces frente a los grupos delictivos. El Ejército, como otra institución que depende del Ejecutivo, atiende tareas. A mí me ha tocado estar en los desfiles de las gestas heroicas y ver la enorme capacidad que tiene el ejército coadyuvando. ¿Qué hace el ejército? El ejército participa, organiza, subcontrata, articula y en torno al ejército participan los sectores privados. No es que tengas a un soldado soldando en las torres de Pemex. No es que tengas a un teniente atendiendo los temas que corresponden a un geólogo, ¿no? No es así. Es la institución la que articula una serie de capacidades profesionales y de empresas que atienden temas de infraestructura que el gobierno de la República está planteando. Es el estilo que el gobierno de la República tiene, que desde luego le ha dado resultados. Una refinería que se tardaron 40 años en construir, ya está, y que en un año más se pondrá en funcionamiento. Es un tren interoceánico que se está construyendo y que fue un sueño desde Porfirio Díaz, más de 100 años, y ningún gobierno lo pudo hacer, y ahora este gobierno de la República lo está materializando. La red ferroviaria más importante en el sur del país, entre otras acciones. Pero lo importante son los resultados. No es solo México quien, ocupando al ejército, ha podido salir adelante como nación. Hay muchos ejemplos. Japón, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Francia, España, en América, Argentina, Chile. No es inédito el hecho de que las Fuerzas Armadas en un país participen en el desarrollo de su nación. Las Fuerzas Armadas también participan coadyuvando a nuestros hermanos cuando son azotados por los huracanes, los desastres naturales. Las Fuerzas Armadas tienen un prestigio muy importante que hay que reconocer. Y claro, quienes hacen uso indebido de esa oportunidad de servir y violentan la ley deben ser sancionados. El ejercicio de la ley y el combate a la corrupción debe de darse contundentemente, sea quien sea la institución que sea. Pero no hay que despreciar el esfuerzo que han hecho las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. ¿No se les está dando demasiado poder económico y quizás hasta político con injerencia en algunos asuntos políticos que después ya no se les pueda quitar? O incluso le preguntaba al presidente del observador que de pronto tengamos algunos candidatos a cargos de elección popular emanados de las Fuerzas Armadas, es decir, no hay ese riesgo y además riesgo también de que se corrompa, ¿no? Porque yo he platicado con muchos altos mandos del Ejército y de la Marina y dicen, yo creo que se le está entregando la manzana podrida al presidente del observador porque les va a dar la tentación de que hay tantos recursos que en una de esas, pues, hay corrupción también e impunidad porque además ellos tienen sus propios tribunales y sus propias fiscalías. Fíjate, Mario, que como presidente del Senado debo de tener una postura republicana y debo de tener la capacidad de poder dirimir, en el caso del Senado, las opiniones a favor y en contra. La opinión que he dado anteriormente es una opinión como, digamos, miembro de un grupo parlamentario al hablar del gobierno de la República. Pero en ese sentido, como presidente del Senado, entiendo que hay puntos de vista encontrados y puntos de vista discordantes respecto a lo que hace el gobierno de la República. Yo los respeto y en ese sentido conduzco la responsabilidad que tengo en el Senado. Así es que claro que hay opiniones a favor y hay opiniones en contra con respecto a la participación del ejército. Desde mi punto de vista, tenemos que seguir adelante y lograr
que nuestro país obtenga desarrollo y se pacifique y las y los ciudadanos obtengan la garantía, la certeza de poder caminar en el territorio nacional. Ujú. Y finalmente, Alejandro Armenta, el presidente de la mesa del Senado, ¿cómo está el Morena en el Senado, la cohesión ahí de los legisladores morenistas y los partidos aliados? Hace apenas unas semanas que usted tomó la presidencia de la mesa directiva, pero hubo antes, hay una discusión de quiénes eran los candidatos más fuertes, y hubo ahí medio patadas por debajo de la mesa, algo de guerra sucia. ¿Cómo están ahora los morenistas en el Senado? Muy unidos porque, como sucede en todos los grupos parlamentarios, la unidad no significa incondicionalidad. La unidad no significa sometimiento. Somos ciudadanos, somos personas que pensamos como cualquier ciudadano que nos ve a través de tu programa y que analizamos, que construimos, que tenemos proyectos en común. Como senadores del grupo parlamentario de Morena acompañamos a la 4T y acompañamos contundentemente al presidente de la República. Las acciones democráticas son las que nos sostienen. Ana Lilia Rivera, senadora de Tlaxcala y tu servidor, fuimos electos por la mayoría del grupo parlamentario, democráticamente, transparentemente. Los ciudadanos pudieron ver esa elección democrática y los compañeros, durante la sesión plenaria, frente a todos los grupos parlamentarios, sostuvieron esa decisión interna que nos llevó ahora a estar en la mesa directiva con una planilla que está integrada por senadoras, senadores de todos los grupos parlamentarios y actuamos con apego a la ley. Así es que estamos unidos, lo demostramos en esta reforma constitucional, porque no solo hubo cohesión de Morena, del PT, del PES, del Partido Verde Ecologista, sino hubo participación de otras fuerzas políticas para lograr que 2/3 partes aprobaran el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Así es que hay cohesión y también hay tristeza en este momento, Mario, porque Faustino López, nuestro compañero senador de Tamaulipas, y su esposa murieron en un trágico accidente que deja en la orfandad a tres hijos. Y que el día de hoy le habremos de hacer un homenaje póstumo tanto a Faustino López como a su esposa. Sin duda, para todas y todos los mexicanos que pierden a un ser querido, es una tragedia y hoy acompañaremos en una ceremonia en el Senado de la República a Faustino. Estamos unidos en el Senado de la República. Sí, nuestro pésame, aquí comentamos la noticia a toda la familia del ex senador Faustino López. Bueno, pues muchas gracias, senador Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado. Ya luego hablamos del tema de Puebla y de las intenciones para ser candidato a gobernador. Ya sé que le dijo a mi compañera Adriana Delgado que si hay democracia y si hay condiciones iba a ir, pero ya luego hablamos de ese tema. No vamos a estar en contacto para muchas otras cosas. Gracias por haber venido aquí al Heraldo Televisión. Eres muy generoso, Mario, a tu audiencia, a tu equipo de producción. Muy buenos días. Es el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta.